Gloria a Dios, esperamos que se gocen en la presencia del Señor y en lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Amén. Gloria al Señor. Usted estuvo de pie, así que quédese ahí sentadito. Amén. Quédese ahí sentadito. Aleluya. Y vaya al libro de Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. Romanos 1, verso 16, verso 17. Aleluya. Gloria a Dios. Es nuestra garantía como creyentes que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Y tenemos promesa de vida eterna en Él. Amén. Y todos los que han creído, aquellos que creen hoy, aquellos que creyeron ayer. Amén. Y que duermen ahora en el Señor esperando el día de la resurrección. Amén. Así que hoy nos gozamos en el Señor de la victoria de estar aquí presente y poder hablar la palabra del Señor. Amén. Romanos 1. Verso 16, 17, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente, ya sea de los gentiles, porque por medio de él es revelada la justicia de Dios por fe para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Padre, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de predicar y anunciar el evangelio, Señor. La buena nueva de salvación que está lleno de poder para salvar a los hombres. Gracias, Señor Dios mío, te damos. Glorifícate en este servicio, Señor, que para la gloria, honra de tu nombre es dedicado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Dígale que le queda al lado: cree y arrepiéntete. Aleluya. Cree, dígalo más alto: cree y arrepiéntete. Aleluya. Gloria a Dios. La semana pasada hablamos de la obra en la cruz, el propósito de la muerte de Jesucristo nuestro Señor, cómo Él se ofreció a la cruz como ofrenda expiatoria para el perdón de los pecados, haciéndose Él culpable con nuestras culpas. Su sangre fue derramada para traernos a reconciliación con el Padre, de quien éramos enemigos por causa de nuestras culpas, nuestros delitos y nuestros pecados. Hablamos de que este sacrificio del Hijo de Dios fue para darnos vida. Amén, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que juntamente con Él nos dio vida, ya que por causa de nuestros pecados estábamos muertos. Su sacrificio fue para también justificarnos delante del Padre. Amén, dice el apóstol Pablo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Entonces hay una justificación. Amén. El hombre no se puede justificar delante de Dios, porque somos culpables, pero Cristo Jesús, en Él somos justificados. Esto es buena nueva para todos los hombres. Amén. Pablo dice en esta carta de Romanos que él no se avergüenza del evangelio que le fue anunciado y revelado por el Espíritu Santo. Y en esta carta le escribe a un remanente que se encontraba en Roma, y le escribe en forma de exhortación y reconoce la fe de estos hermanos en aquella ciudad. Pablo les dice a estos hermanos de la fe que vivían en Roma, una ciudad sofisticada, rica, hermosa, con mucho clamor, de que él no se avergonzaba del evangelio. Algunos podrían sentir vergüenza por un evangelio que hablaba acerca de un salvador judío. Roma era un lugar de adoración a diferentes dioses, y que allí hubiera un remanente que adorara a un solo Dios y que creyera en la salvación por medio de un judío, pues sería una minoría poca allí entre la creencia y la postura popular. Pero Pablo les dice: yo no me avergüenzo de este evangelio. Y en otras palabras podríamos decir que exhorta a aquellos hermanos a que tampoco se avergüencen de la fe que profesan, que no se avergüencen del evangelio que han escuchado y en el cual han creído. Amén. Pablo no se avergüenza de este evangelio y lo hace conocer y explica el por qué no se avergüenza. Este evangelio es noticia de salvación. Este evangelio tiene el poder para salvar el alma de aquellos que lo escuchan y que creen en él.
Es decir, este evangelio es buena nueva, pero es un evangelio que tiene poder para aquel que lo escucha y cree en él. El evangelio no es solo una noticia buena, también es poder de Dios. Y este poder se efectúa en todo aquel que cree. No es solamente escuchar, hay que creer en este anuncio que se nos ha dado. Si tienes oído para oír y te es anunciado este evangelio, cree en él y en tu persona se efectuará el poder salvador que tiene esta buena noticia. Conociendo esto, ¿qué debe ahora hacer el hombre? Es decir, una vez que se nos habla de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para reconciliarnos, ¿qué tiene ahora que hacer todo aquel que ha escuchado este evangelio? ¿Qué tiene que hacer aquel que ha escuchado esta buena nueva de salvación por medio de Jesucristo? El hombre tiene que creer y arrepentirse. Dice Marcos capítulo 1:15, decía Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el anuncio. Pero el hombre tiene que hacer algo ante aquel anuncio: creer y arrepentirse. Jesús le dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, antes de eso, leamos Marcos capítulo 16, verso 16, donde dice los apóstoles aquí: el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será, pero el que no crea será condenado. Aleluya. En este verso vemos el resultado de creer y la condenación de no creer. Entonces es importante que ante este anuncio, ante esta buena nueva, esta noticia de que el hombre puede ser salvo cuando recibe este evangelio y cree en este evangelio, aquel que lo rechaza será condenado. Pero el que lo escucha, el que cree en él, el que se bautiza en obediencia, será salvo. Amén. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿De qué el hombre tiene que arrepentirse? La palabra arrepentimiento literalmente significa la acción de cambiar. Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento que se utilizan hablando del arrepentimiento. La primera es el verbo metzelomai, que indica un cambio de mentalidad que produce dolor o incluso remordimiento por los errores cometidos, pero no es necesariamente un cambio de corazón o de acción. Es decir, hay personas que pecan, cuando son confrontados por él, pues se sienten mal, pero no hay un cambio de corazón en ellos, no hay un cambio de accionar, vuelven a lo mismo. Hay un remordimiento por el momento, pero se pasa. Amén. Llega un momento, llega el remordimiento por un día, amén, pero ya se pasa. No hay un cambio de corazón. Amén. No hay un cambio de accionar. Esta palabra es utilizada en Mateo 27:3 para describir la culpa que sentía Judas por haber traicionado a Jesús. La segunda palabra la mencionamos rápidamente la semana pasada. Es la palabra metaneo y significa cambiar de opinión y objetivo. Gracias al conocimiento adquirido. Es decir, hemos recibido un conocimiento que nos ayuda a cambiar de mente, de pensamiento. A nosotros, a usted ahora, se le ha revelado un evangelio de justicia que es por fe y para fe. Este verbo y su sustantivo relacionado, metanoia, indican el verdadero arrepentimiento bíblico, que se caracteriza por 4 elementos. Primero, el verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad, pecaminosidad e insuficiencia. Y esto lo vemos en el Salmo 51, cuando David le confiesa a Dios su pecado. Le declara a Dios: yo he pecado contra ti, mi pecado está delante de mí. Amén. Reconozco mis rebeliones. Contra ti he pecado. Límpiame, lávame de mi maldad. Amén.
Entonces allí vemos una declaración, vemos una confesión. David reconoce 100% su culpabilidad. El hombre no puede pedir perdón hasta que reconozca que es 100% culpable. Aleluya. El hombre no puede tener un verdadero arrepentimiento hasta que declare y entienda 100% yo soy culpable del acto. Yo 100% soy culpable del pecado que he cometido. Amén. Esto no es a mitad. No puede echarle 50% al diablo y 50% a usted. Quien pecó fue usted. Amén. Quien peca es el hombre, no es el diablo. Ya el diablo hizo su pecado allí cuando se rebeló. Quien peca es el hombre. El hombre tiene que entender que como hombre que es débil ha pecado contra Dios. Tiene que reconocer: yo soy débil y he pecado contra ti que eres santo. Aleluya. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. El Salmo 130 verso 4 dice: porque de ti procede el perdón. ¿De quién procede el perdón? De aquel contra nosotros hemos pecado. De ti, oh Dios, procede el perdón. Lo que quiere decir que podemos acercarnos a Dios, reconocer nuestra culpa, y Él tiene misericordia para perdonar. El perdón proviene de Él. El hombre que peca puede acercarse a Dios y confesar su pecado, y el perdón que procede de Dios vendrá a tu vida. En tercer lugar, el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. Cuando hay un arrepentimiento, también viene un odio al pecado. Cuando una persona se arrepiente, empieza a odiar las cosas inicuas, lo que es pecado delante de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, empezamos a rechazar lo que es inmundo. Empezamos a rechazar el vocabulario que no agrada a Dios. Empezamos a rechazar las obras pecaminosas que antes estábamos sujetos a ellas por nuestras pasiones, por nuestra vida desordenada, pero ahora hay un arrepentimiento para ser santo que nos impulsa a rechazar, a huir del pecado. Aleluya. Un repudio, un odio al pecado de la persona arrepentida hace que se aleje de él, pero se vuelve a Dios. Dice el Salmo 119, 128: he amado todas tus ordenanzas, pero he aborrecido todo sendero de los inicuos. En el arrepentimiento amamos la santidad y rechazamos el pecado. Segunda de Corintios 7:10 nos dice: porque la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento, que no destruye y restaura para vida. Pero la tristeza del mundo produce muerte, es decir, el sentimiento de culpa produce en el hombre muerte. Pero la tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento, restaura la vida. Dice, el arrepentimiento trae restauración para vida. Es importante creer y arrepentirnos. En cuarto lugar, el verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa. Primera de Pedro 1:16, porque está escrito: sean santos como también yo soy santo. Segunda de Timoteo capítulo 2, de verso 19 al 22 dice: pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Ahora bien, es una cosa grande, es una casa grande. No solo hay vasos de oro o de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. De modo que si alguno se limpia de esto, será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor, preparado para toda buena obra.
Sigue el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, le dice: huye de todas las pasiones juveniles y corre tras la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan a nuestro Señor. Alíñate, congrégate con aquellos de corazones limpios que invocan el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire todo lo que podemos aprender de la palabra arrepentimiento, ¿verdad? No es solamente arrepiéntete, pero hay que explicar qué es. Amén. La segunda pregunta es: ¿de qué tiene el hombre que arrepentirse? El hombre tiene que arrepentirse de su pecado. Todos hemos pecado, declara el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Amén. Todos somos culpables de pecado contra Dios. Por esto, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. El hombre tiene que creer y arrepentirse. Dice Hechos, capítulo 17, verso 30, el apóstol Pablo anunciando el evangelio dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravio, ignorancia, es decir, a la verdad, ahora ordena a todos los hombres que en todas partes, todo hombre se arrepienta. Vamos a leerlo de nuevo porque ahí hubo un error en la gramática. Dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, es decir, ignorancia a la verdad de Dios. Todos nosotros ignoramos la verdad de Dios. Estaba ahí, pero no era algo que estaba en nosotros de buscarla o de conocerla. Los mandamientos de Dios han estado ahí, pero no está en el hombre conocer los mandamientos de Dios, las reglas morales que Dios le ha dado al hombre. Los mandamientos han estado ahí, pero nosotros hemos ignorado. Leíamos la semana pasada que el hombre no ha querido buscar a Dios. No hay un hombre que en su corazón diga: yo voy a buscar a Dios. Amén. Entonces, dice el apóstol que Dios, amén, ahora ordena a todos los hombres que en todas partes, todo hombre se arrepienta. América, Suramérica, Centroamérica, Asia, el Pacífico, Latinoamérica. Es decir, en todas partes Dios manda a que el hombre se arrepienta, porque todos los hombres hemos pecado. Y por cuanto todos somos hallados culpables delante de Dios por nuestra iniquidad, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, por nuestra desobediencia a la palabra, Dios en su evangelio le dice al hombre que se arrepienta. Wow, tremendo. El hombre es culpable delante de Dios, y Dios, que es santo, le dice a todos los hombres en todo lugar, en toda parte, a que se arrepientan. Aleluya. Esta iglesia fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. A aquel pueblo a que se arrepintiera de haberse apartado de Dios y de abandonar las leyes de Dios. Todos los profetas que hablaron de parte de Dios le decían al pueblo que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que volvieran a buscar a Dios, el rostro de Dios, que se apartaran de los ídolos, porque fue un pueblo infiel a Dios. Fue un pueblo que endureció su corazón varias veces. En una, Dios le dijo que tenían el corazón como de diamante, duro. Un pueblo difícil, terco, desobediente. Y todos los profetas le hablaban al pueblo a que se arrepintieran. Es decir, en su condición de pecado, Dios le enviaba un profeta que le dijera: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, y Dios le perdonará sus pecados. Esto es buena noticia. Esto es buena nueva. Amén. De que el hombre en su culpabilidad, Dios le envía un mensajero, un anuncio, a que se arrepintieran y que se volvieran a Él. Y que el hombre, haciendo esto, pues hallaría misericordia de parte de Dios. El ofendido diciéndole a los ofensores a que se arrepintieran. Tremendo, ¿eh? La gracia de Dios. Eso es algo que nosotros no entendemos. Nuestra mente es muy pequeña para entender la misericordia de Dios. Que el ofendido le dice a los ofensores:
Arrepiéntanse, vuélvanse a mí y yo tendré de ustedes misericordia. Aleluya. Alma mía, alaba la gloria del Eterno. Este fue el mensaje anunciado por los profetas. Aleluya. Este fue el mensaje anunciado por los discípulos. Fue el mensaje anunciado por Juan el Bautista. Mateo 3:2 dice: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Más adelante el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio luego de ser bautizado, en Mateo 4:17 empieza su ministerio diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es el mismo. El mensaje no ha cambiado. Es un mensaje para todos los hombres, a que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Los apóstoles continuaron llevando este mismo mensaje. Iglesia, es importante entender, este es el mensaje que debe de ser anunciado. El hombre tiene que arrepentirse para que tenga vida en Cristo Jesús nuestro Señor. No podemos enseñar o predicar otra cosa. A veces, para ponerlo lindo, le decimos a la gente: invita a Jesús a tu corazón. Invítalo a tu casa. Invítalo a que entre a tu vida. Ese no es el mensaje. El mensaje es: arrepiéntete de tu pecado. Cuando el hombre se arrepiente de su pecado, el hombre no tiene que invitar a Cristo a su casa. Cuando el hombre se arrepiente, Dios lo restaura, lo vivifica y pone en él el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? Cuando el hombre se arrepiente, no le dice a Dios: Dios, te invito a mi casa. No, no. Dios se instala. Dios viene, Dios entra a la vida de aquel que ha renunciado a una vida de pecado. Es fácil decirle al Señor: Señor, te invito a mi casa. Pero usted sabe que toda visita tiene una hora en la que tiene que irse a su casa. Él no necesita una invitación. No. Él no quiere que tú le invites a tu casa. Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere que tú te arrepientas. Y en el arrepentimiento de pecado va a haber una restauración. Va a venir una reconciliación mediante la sangre del Cordero. Y por tal reconciliación Dios enviará su Santo Espíritu para que ahora more en ti y te guía y te conduzca y te lleve a la santidad de Dios, te lleve al conocimiento de la palabra que ha sido revelada a los hombres. No es una invitación, eso no funciona. Porque puede ser que muchos han dicho: ya yo le invité a mi casa, pero sigue pecando. Yo le dije al Señor que entre a mi casa. No, es que te arrepienta. Es que venga a una reconciliación con el Padre por medio de Jesucristo. Aleluya. Pero queremos que el evangelio suene bonito. Invita a Jesús a tu casa. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero el mensaje de los profetas, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesucristo y el mensaje de los apóstoles era: arrepiéntanse y conviértanse. Crean y arrepiéntanse. Eso es lo que hay que decirle al hombre. Ese es el mensaje que va a traer remordimiento por causa de la culpabilidad que se encuentra en todos nosotros. Aleluya. Prediquemos lo que está ahí. Prediquemos lo que el Padre reveló. Invita a Jesús a tu corazón. Eso nunca ha arreglado a nadie. Es que el hombre reconozca: soy pecador y Él es santo. Es que el hombre confiese con su boca: tú eres 3 veces santo y yo soy muy pecador. Reconozco mi culpa delante de ti. Me vuelvo a ti. Reconozco que me he apartado de ti. Reconozco que yo me aparté de ti, fuente de vida eterna, por cisternas rotas. Yo reconozco que mi adoración la estaba dando a ídolos falsos. Yo reconozco que fui idólatra. Yo reconozco mi fornicación. Yo reconozco mi adulterio. Yo reconozco mi culpa delante de ti. Yo reconozco que tú eres santo y que en ti hay misericordia para todo aquel que se arrepiente de su pecado. Aleluya.
¿Cómo fue que David le dijo al Señor, te invito a mi casa? No, yo reconozco mi rebelión. Yo reconozco mi pecado que está delante de mí. Perdóname, lávame, límpiame con hisopo, purifícame para que yo sea limpio. Aleluya. Hay gente que se llama cristiano porque han dicho, Señor, te invito a mi casa. Nunca se han congregado, nunca han confesado su pecado, pero son cristianos. Porque le dijeron, invita a Jesús a tu casa. Pero quizás fue Jesús el vecino. Porque Jesús no necesita invitación. Jesús lo que quiere es que el hombre se arrepiente. Y cuando el hombre se arrepiente, Jesús entra a la casa. Y Él pone en orden todo lo que tiene que ser puesto en orden. Aleluya. Le estamos quitando la esencia al evangelio por ponerlo muy lindo. Si Cristo lo predicó, ¿cómo yo voy a venir a pararme en un altar a decirle a ustedes, inviten a Jesús? Si el mismo Jesucristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles continuaron con el mismo mensaje. Es un mensaje que no le gusta a la gente, pero es el mensaje bíblico. Es el mensaje de las Escrituras. Y el hombre tiene que entender que es culpable. Ay, santo. Aleluya. Aleluya. Ese no es el mensaje. El mensaje es que se arrepientan. Y cuando el hombre se arrepiente por la sangre de Jesucristo, hay una reconciliación. Y Dios envía su espíritu al que ha creído y se ha arrepentido. ¿Estamos aquí? Aleluya. Vemos en Hechos capítulo 2 que cuando Pedro allí, luego que los apóstoles son llenos del Espíritu Santo, allí pues entienden ellos que ellos están ebrios. Amén. Por la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y Pedro, con mucho denuedo, empieza a hablar y empieza a dar su primer discurso. La primera prédica del apóstol Pedro. Y cuando Pedro le está diciendo estas cosas, los judíos, amén, pues, fueron movidos, amén, fueron movidos a preguntarle a Pedro, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pedro le está diciendo a ellos, ustedes rechazaron a la piedra angular. Ustedes rechazaron al Hijo de Dios. Él fue puesto en el madero por nuestra culpa, por nuestros pecados. Y empieza a decirle Pedro, y esto pues lo movió. Esto produjo algo en ellos. Y le preguntan a Pedro, sabiendo esto, sabiendo quién es él ahora, porque parece que cuando escucharon el mensaje se le abrieron los ojos, se le cayó la ignorancia, abrieron los ojos, se le fue el estupor, abren los ojos y le dicen a Pedro, conociendo esto que tú nos dices y conociendo nuestra culpabilidad de que es cierto, Él fue a la cruz porque nosotros lo rechazamos, ¿qué yo tengo que hacer? Como pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice en el verso 38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Usted ve que no hay que invitarlo. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse y Dios envía su Espíritu Santo. Es una promesa para todos los creyentes. Es una promesa de Dios. El Espíritu Santo para todo aquel que ha creído, que ha recibido el Evangelio. Entonces Pedro le dice, se siente un culpable. Después de aquel gran discurso hay un pueblo que se siente culpable. Y todos conocemos lo que Juan dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita la culpa de los hombres. Jesús vino a quitar la culpa de los hombres. Y la culpa es quitada cuando el hombre se confiesa delante del Padre. Se va un peso, se va una carga. Y cuando se ve esa carga, se ve ese peso, entonces viene ahora una paz. Viene ahora refrigerio, viene ahora un reposo. Y eso es lo que vemos en Hechos 3:19. Dice aquí, en su segundo discurso, arrepiéntanse pues y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Wow, qué lindo. ¿Qué es lo que viene?
tiene paz. Refrigerio es descanso. Y a nosotros se nos habla de un descanso eterno, al cual muchos no pudieron entrar porque se volvieron incrédulos, rebeldes. Los que salieron de Egipto no pudieron entrar en el reposo del Señor porque allí le probaron, le tentaron en el desierto. El pueblo que salió para el reposo no entró al reposo. Qué triste. Dios hablándole de una tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. El pueblo que salió de Egipto no pudo entrar pies en aquella ciudad, en aquella tierra, porque se hicieron incrédulos en el desierto, difíciles. Tentaron a Dios, provocaron a Dios a ira. Y Dios dijo: juré en mi nombre que no entrarían en mi reposo. Y ahí dice el escritor de Hebreo: no seáis así como ellos. Cuando escuchéis la voz de vuestro Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el mensaje. Que cuando escuchemos este evangelio y esta buena de salvación, no endurezca tu corazón como aquel pueblo que endureció su corazón en el desierto, y que con promesa de reposo no pudieron entrar en el reposo. Vayamos allá, porque estoy hablando. Vamos a Hebreos capítulo 3. Mi alma alaba la gloria del Cordero. Aleluya. Cuando escuchéis la voz de vuestro Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Es una advertencia. Es una advertencia. Aleluya. Dice el verso 15: como se dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira. Porque ¿quiénes fueron los que, habiendo escuchado, lo provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años? Sino con los que pecaron y cuyos huesos quedaron tirados en el desierto. Dice el verso 19: vemos pues que no pudieron entrar porque no creyeron. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque no creyeron. Hay que creer ahora. Ahora que se nos es anunciado esta buena nueva de salvación, y escuchando que en Jesucristo hay salvación, yo no puedo endurecer mi corazón, porque no voy a entrar en el reposo. Y ya vimos lo que dice la palabra, que aquel que rechaza el evangelio, aquel que no cree, ya es condenado. Eterno Dios de gloria. El que no cree en esta noticia de salvación, ciertamente es condenado. Pero el que cree y se bautiza, ¿es qué? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si escuchan hoy su voz, y quien nos está hablando es la palabra de Dios, es la boca de Dios, anunciada por un simple hombre, pero es la palabra de Dios, es lo que está escrito. Soy solamente un mensajero de Dios anunciando lo que su palabra nos revela, nos dice a que enseñemos. Hoy que tú escuchas el evangelio, no endurezca tu corazón para que tú puedas entrar en el reposo de Dios. Hay que creer hoy, hay que creer hoy, hay que permanecer creyendo para entrar en el reposo del Señor. No es después de muerto que se cree, es ahora, en vida. No es después de muerto que queremos entrar al cielo, no. El cielo se gana ahora en Cristo Jesús, en vida, escuchando esta palabra, esta noticia de salvación. Hermano, no hay rezo, no hay hora santa, no hay vela, no hay velones que puedan salvar a un hombre que se perdió por rehusarse y por endurecer su corazón al evangelio del Señor. I'm sorry, pero eso es lo bíblico. El hombre entra al reposo cuando cree y cuando se arrepiente. El hombre va a entrar al descanso eterno, porque del reposo que el Señor le está hablando
es del reposo de la opresión de Egipto. De que ya no serían esclavos, serían un pueblo, serían una nación. Pero a nosotros se nos habla de un reposo eterno. Y es estar en la presencia del Señor para siempre. Y es importante que yo crea para yo poder entrar en ese reposo. Ya lo único que el hombre tiene que hacer es creer. Porque la obra de redención, el castigo lo sufrió Cristo en la cruz. Su sangre fue derramada, no la mía. Su cuerpo fue partido, no el mío. Todo lo que yo tengo que hacer es creer que Él fue a la cruz por mis pecados, murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Y Él ha de venir a buscar a los redimidos y a todo aquel que ha creído en su santo nombre. Este es el evangelio que aquel que resucitó prometió: volveré por ustedes, porque donde yo esté, también estarán a ustedes. Y si digo que voy a hacerle moradas en la casa de mi Padre. Esa es la promesa en la que nosotros estamos creyendo. Aleluya. Es en esta promesa que nuestra fe está puesta. Este es el fundamento de nuestra fe. Decía la canción ahorita que nuestra aseguranza es que Él resucitó. Esto nos dice a nosotros que también, así como el Padre resucitó al Hijo, también enviará un espíritu de resurrección sobre todos los que duermen, aquellos que duermen con la esperanza de un día ser resucitados. Este evangelio no es solamente buena nueva. Este evangelio tiene poder. Este evangelio tiene poder para salvar. Y aquí es donde los que no creen dicen: esto es tan loco. Para el que se pierde. Para el que se pierde, esto es locura. Pero para los que creen, esto es poder de Dios. Y yo soy de lo que creo. Yo soy de lo que creo. Aunque me llamen loco, yo soy de lo que creo. Es preferible que me llamen loco con promesa de reposo a perderme por hacerme incrédulo. Llámame loco. Aleluya. Sea Cristo glorificado. Que nos llamen loco. Que si hay que sufrir vituperio, vamos a sufrir el vituperio con gozo, sabiendo, aleluya, hermano, tenemos un reposo eterno. Hay una paz guardada para vida eterna. ¿Y qué le dice Dios a los hombres? Crean y arrepiéntanse. ¿Qué le dice Dios a todos los hombres? Crean. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hechos 3:19, arrepiéntanse pues y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. El hombre en culpa no siente paz. El hombre en culpa no está tranquilo. El hombre en culpa no se siente tranquilo en ningún momento, ni duerme bien, tiene insomnia. Y no hay pastilla que lo sane, no hay pastilla que le dé sueño. Cuando se va la culpa, viene un descanso. El alma afligida es restaurada. La mente ociosa es restaurada. Viene una vivificación por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Cuando se produce un arrepentimiento en el hombre, vemos miren los beneficios que nos dice la Biblia. Cuando se produce un arrepentimiento en el hombre, sus pecados son ¿qué? Perdonados. También son si son borrados, no se acuerda más de ellos. Y luego que sucede esto, entonces viene ahora un descanso de parte de Dios. Y luego entonces también viene el don del Espíritu Santo. Aleluya. Qué Dios tan lindo, tan misericordioso, demasiado bondadoso, demasiado bueno, demasiado justo, demasiado misericordioso, que nosotros siendo ofensores, Él nos perdonó. Y le dice a todo aquel que le ha ofendido:
Cree y arrepiéntete. Si te arrepientes, los años de ignorancia serán borrados. Los años de ignorancia serán borrados. Él no se acordará más de ello, ya eso pasó. Es aquí que Dios te hace nuevo, un hombre nuevo. Te pone en ti el Espíritu Santo de Dios, pone en ti descanso, te recibe, te acepta, te adopta como hijo suyo. Eso es Dios. ¿Qué le pide Dios al hombre? Es simple: que crea, que se arrepienta. Lo difícil lo hizo él, recibiendo 39 latigazos más uno, siendo clavado en un madero. En su cabeza recibió corona de espinos que traspasaron su cabeza. Aún después de muerto, fue traspasado. Quien sufrió fue él. Y lo único que Dios le pide al hombre es que crea y que se arrepiente. No la puso demasiado fácil. Está muy fácil. No endurezcamos nuestros corazones. Aceptemos que somos responsables de toda culpa. Confesémoslo a Él, que tiene misericordia. Nos dice tanto Nehemías capítulo 9 como Daniel, nos dicen: Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él se compadece de los hombres, sabiendo que somos polvo, que somos débiles, que pecamos. Él se compadece de nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que ha tenido misericordia de nosotros. Acerquémonos a este Dios que tiene misericordia y gracia y perdón para perdonar todos nuestros pecados. Póngase sobre sus pies en esta hora.